visión, hipoacusia, retardo mental. Otra vez, si dan las primeras etapas del desarrollo, sobre todo, que está esta parte neurológica desarrollándose. Ya las anomalías más cromosómicas está el síndrome de maullido de gato, que es un síndrome en donde los niños nacen con muy bajo peso y tienen un llanto muy particular que se debe a que tiene una laringomalacia con hipoplasia de la glotis. Entonces el sonido de su llorar es como un maullido de gato, de ahí trae su nombre, pero con los años el niño o la persona del niño no termina, sigue llorando así, sino que esto se va madurando y va cogiendo una tonicidad diferente, pero es como lo típico. Su desarrollo es lento, muy lento. Son niños que al aumentar la edad se les aumenta más como el desarrollo intelectual, porque nunca logran ponerse como al nivel de los otros. Y como tienen como esta dificultad del bajo peso al nacer, empiezan a tener como más dificultades en su camino. El retraso en ellos puede ser leve, severo, moderado, depende pues como del momento y de la severidad de la alteración cromosómica que tengan. Pero son niños pues como muy simpáticos, llaman la atención por eso, son cariñosos, afectivos, son temerosos y tímidos a pesar de todo, pero también tienen grandes problemas de comportamiento, que ahí es cuando llegan generalmente nuevamente a las consultas de psicología y a las consultas de psiquiatría infantil, porque son niños difíciles de manejar. Hay un retraso en la organización de los sentidos y de las sensaciones y de las percepciones que ellos tienen, entonces la parte de comunicación y de lenguaje no es muy efectiva para ellos. El síndrome de cromosoma X frágil es un cambio genético en el gen FMR1. Hay un retraso motor significativo para gatear, para caminar, para voltearse, palmotean, se muerden, se autoagreden, son hiperactivos, impulsivos, con una gran discapacidad intelectual, problema en el habla y en el lenguaje que los vuelve mucho más difíciles de manejar, ¿cierto? Evitan mucho el contacto visual y se ha asociado mucho a que tienen pues están dentro de este espectro autista, y aunque no todos tienen autistas, sí tienen muchos síntomas que los hacen con esta dificultad. O sea, además de todos los síntomas de motores y de todos los síntomas cognitivos, esta parte de interacción social y de habla que trae lo del espectro autista lo vuelve más difícil. No sé si saben que Lionel Messi tiene una fundación que apoya a niños con esta dificultad y le hace propaganda con mucha frecuencia. El síndrome de Prader-Willi es otro síntoma, otro problema del cromosoma, en este caso el cromosoma 15, en donde los niños tienden a ser gorditos, flácidos, con una discapacidad mental pues llamativa, no hay producción de glándulas sexuales, son ansiosos y desesperados y obsesivos, en especial por la comida, por eso además se ponen tan gorditos, pues ellos de por sí entonces son muy difíciles de manejar, tienen un desarrollo mental muy lento y un desarrollo motor muy lento. Entonces su característica primordial cuando uno los ve es que son muy gorditos y muy hipotónicos, ¿cierto? Y con estas dificultades. El famoso síndrome de Down, que es el más frecuente, esta trisomía 21 es la más frecuente de todos los problemas del cromosoma, son entre 0.6 y 1 por cada 1000 de todos los recién nacidos. Primero se creía que simplemente las mujeres mayores tenían niños con síndrome de Down, pero cada vez nos damos cuenta que hay mujeres y parejas más jóvenes teniendo niños con síndrome de Down. Estos niños, a pesar de todo, son niños que son en este momento mucho más aceptados por la sociedad que incluso otros niños, porque en general uno logra, si no tienen retardos muy severos, porque también tienen diferentes clasificaciones, en general ellos son muy tiernos, aunque seguirán siendo niños toda su vida, ¿cierto? Y requieren mucho de la norma y del acompañamiento, porque aprenden, pero de una manera muy lenta dentro de su capacidad. Yo tuve una vez un paciente que me llamó mucho la atención, era un paciente
de Cartagena. Era un muchacho como de 18 años que tenía a su hermano mellizo y él era con síndrome de Down y el hermano mellizo no, y la familia optó porque nunca le dijeron a este niño que tenía síndrome de Down. Era un niño con pocos rasgos, pero tenía rasgos, pues, pero eran pocos, ¿cierto? Muy europeo porque era una familia con mucha capacidad económica y entonces él viajaba con frecuencia a Europa, pues la finca de ellos quedaba pues en Palma de Mallorca o por allá en Francia, entonces tenía un toque muy europeo y como el hermano era muy moderno, pues el muchachito era muy moderno, pero llegó a los 20 años y el muchacho no lograba encajar en ninguna parte porque pues terminó bachillerato en uno de los mejores colegios de Cartagena, pero empujado pues y ayudado y pasado, ¿cierto? Como esta parte más social. Pero este muchacho no sabía y él no entendía, él decía, es que yo no entiendo porque yo no tengo novia. Porque mi hermano tiene todas las novias y yo no logro tener ni una novia. Y entonces, además, desde muy pequeño lograron que tuviera como mucho amor por el arte, ellos tenían una galería de arte, entonces a él lo encaminaron fue por el lado del arte y manejaba la galería supuestamente. Entonces sus amigos eran los artistas de la galería que iban allá y estaban con él y conversaban, pero se iban y nunca lo invitaban a salir por la noche, ¿cierto? Entonces para él iba siendo muy duro asumir esa nueva etapa, ¿cierto? Nunca le habían dicho que tenía síndrome de Down, ¿cierto? Entonces era un proceso muy difícil, hasta qué punto esos retardos mentales leves pues ni son para un lado, pero no alcanzan a estar lo suficientemente tranquilos con ellos mismos, entonces es muy difícil. Pero si ustedes lo ven, era modernísimo y divino. Estos niños con síndrome de Down tienen muchos problemas cardíacos, como les decía ahora los operan muy rápido, les operan todos estos problemas en la parte del conducto lagrimal, o sea, se mantienen, ya son muy cuidados y son niños entonces que su expectativa de vida comparada con hace 40 años ha mejorado notoriamente. Los niños con síndrome de Down antes se morían a los 30-35 años. Ahora los muchachos y los jóvenes y las personas con síndrome de Down que han recibido todo este manejo, seguro que van a llegar a más de 60 años y se van a morir por la cardiopatía, seguro, pero después de muchos años, no como antes que ya los mataba a los 35. Problemas auditivos, tienen dificultades visuales, estreñimiento, apnea del sueño por su misma parte anatómica que tiene muy corta la mandíbula, los dientes aparecen más tarde, la implantación es diferente, sufren de hipotiroidismo, entonces trae todas esas consecuencias. Sin embargo, son enfermedades que son manejables y se van llevando y estamos como más familiarizados con ello. Hay otras dificultades o discapacidades intelectuales que son causadas por la parte ambiental. Como veíamos, la mayoría de los retardos mentales son leves y estos retardos mentales leves, si uno los apoya y los acompaña, va a ser más fácil que progresen, ¿cierto? Entonces ellos se casan, tienen hijos y a veces uno ve en la consulta que llegan con el niño con la dificultad y resulta que uno empieza a indagar y el papá o la mamá están como en la misma tónica, ¿cierto? Entonces ya ve uno que ya llegó la herencia a marcar sus cosas. Sin embargo, hay otras condiciones socioeconómicas y socioculturales tan supremamente básicas que una desnutrición va a afectar cualquier cerebrito. Y las desnutriciones, desafortunadamente, no solamente son en estratos socioeconómicos bajos. Yo creo que muchos de nosotros nos han pasado que nuestros hijos comen todo el día chitos y papitas. Los estamos desnutriendo. Puede que no sean gordos, pero no están recibiendo proteínas ni la alimentación adecuada. Entonces, o la parte cultural que no nos deja entender que lo estamos haciendo mal, o la parte económica que no nos deja plata o dinero para alimentarlos, hace que ese cerebro se afecte. La poca estimulación, el tenerlos muy quietos, muy callados, hay padres muy indiferentes, hay niños que nacen en unas situaciones totalmente difíciles y su crecimiento es difícil y a pesar de que tengan una buena inteligencia, probablemente no la van a lograr desarrollar como debería de ser porque está afectada en estos primeros años.
Entonces hay otras comorbilidades que podríamos tener que acompañan o que uno en estos retardos mentales leves, sobre todo, como el déficit de atención, los trastornos generalizados del desarrollo, que ahora nos van a hablar de ellos, los trastornos de ansiedad y los trastornos psiquiátricos a veces se confunden en los primeros años, entonces o se confunde la esquizofrenia con el retardo o algo. Sin embargo, patologías como la esquizofrenia, la probabilidad de retardo mental es la misma que en la población general. Vemos que ya no es simplemente esto la discapacidad, sino que tenemos un concepto de discapacidad en otros medios. La clasificación internacional de discapacidad, la CIF, habla de que la discapacidad intelectual no es una enfermedad, no es una consecuencia física ni es una consecuencia psicológica, es un problema de funcionamiento de la persona en su conjunto. O sea, tiene una dificultad, por la gran dificultad no es su dificultad, sino cómo funciona en el entorno. Entonces, este ambiente es el que es totalmente desfavorable para estas dificultades. Por eso se está cambiando el concepto de no hablar de una deficiencia o se habla de deficiencia como un trastorno físico o una pérdida de una estructura. Pero la discapacidad ya sería las dificultades que el individuo puede tener en la realización de las tareas. Y la minusvalía se vería representada en la restricción ya en la participación como tal. Entonces, deficiencia es la pérdida de la pierna amputada, por ejemplo. Incapacidad es la dificultad para andar. Y la minusvalía es el desempleo que esta persona va a tener por esa pérdida de la pierna. Cuando hablamos de retraso mental, tenemos una deficiencia o retraso mental, una incapacidad del aprendizaje lento. Y la minusvalía puede ser el aislamiento social o la falta de oportunidad que tenemos del desarrollo, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una persona con un retardo mental, ¿cómo dar el diagnóstico? Los que estamos en el área de la salud sabemos que ese es el primer impacto. Yo creo que por profundo que sea el problema, siempre va a haber algo para hacer, por lo menos en la calidad de vida de esta personita y de su entorno y de su familia. Hay que orientar mucho a los padres de acuerdo a sus conocimientos, si son de alta escolaridad o baja escolaridad, dependiendo, porque si no todos van a terminar buscando en Google o hablando con la amiga de la esquina, que es la que le va a dar los consejos, y realmente no es eso, no es crear falsas expectativas, es dar oportunidad a que hay algo que hacer para que por lo menos mejore esa calidad de vida. Todos los niños tienen las mismas necesidades, solo que hay unos que permanecen más en una necesidad por mucho tiempo que otros, no avanzan tan rápido, o hay que quedarse o puede que permanezcan ahí, pero necesitan esa estimulación. Tenemos que tener claro que cuando hablamos de tratamiento para personas con retardos mentales se habla de un principio de normalización, en donde lo que se busca es proporcionar y potenciar condiciones de la vida diaria que estén lo más cercano posible a la norma y modelos en la parte social donde el ser se desenvuelve. Hay que capacitarlos para vivir en condiciones lo más normales posibles. Son las condiciones de normalidad, porque no es que vamos a cambiar la capacidad intelectual del niño directamente, a no ser que esté por una patología o en ese rango de 70-85, con eso jugamos, pero más abajo es difícil, ¿cierto? Ahora tenemos mucho la inclusión, que estos niños vayan a las aulas regulares, entonces aparecen un montón de problemas comportamentales, que para eso está el personal de salud en los diferentes estamentos, para estar pendientes de acompañar y de evitar que estos trastornos comportamentales sean los que hagan que haya una deserción escolar, porque vuelvo y repito, el colegio no es solamente para tener conocimientos académicos. Recuerden que no tenemos que trabajar una sola dimensión, sino varias dimensiones. Los niños con retardo mental hay que confluir todo, hay que juntar todo para lograr que se logre un avance y no se nos queden muchas cosas. La parte cognitiva hay que manejarla en todo. Si a estos niños no les mejoramos la atención, es muy posiblemente que no vaya a evolucionar incluso en otras patologías. La parte de habilidades de adaptación que tanto mencionamos, ayudar a los papás a que vayan soltando poco a poco a estos niños, a que les vayan dando responsabilidades de acuerdo a sus capacidades.